Bueno, clase 3. Arrancamos la clase 3. Veamos la super agenda de hoy, que obviamente es muy grande, y si no me creen, miren, no, ni siquiera entró acá, pero la vamos a continuar la clase que viene, que es más larga, ¿sí? Así que veremos hasta dónde llegamos. La idea de hoy es, bueno, ver los ejercicios de análisis de algoritmos que hicieron, las dudas que tienen, eh, y de hecho hay un galgo. No sé si hablamos de qué son los galgos en esta materia, en este mundillo que armamos de algoritmos y programación 1. Bueno, los galgos son ejercicios entregables. ¿Vieron cuando alguien le dice, che, acá hay un enunciado, tenés que entregarlo para tal fecha? Es un ejercicio chiquito para ir viendo si, para ir poniéndote a prueba. Es eso, un galgo. Yo le puse galgo de nombre porque, bueno, porque soy así. así. Pero es un ejercicio entregable. Es simpático el nombre. Em, Bueno, hay un galgo que tiene que ver con análisis de algoritmos. Eh, es un ejercicio para pensar bastante, ¿sí? De hecho, y después hay otro galgo que es el galgo 1, que es de programación, para los que quieran programar, que también lo vamos a lanzar hoy, que es clásico de la materia, ¿sí? Así que hoy se lanzan dos ejercicios entregables. La fecha de entrega es en 2 semanas, así que tienen 2 semanas para ir trabajándolos. Y la idea de estos ejercicios, el objetivo, es justamente ver que, bueno, que también venimos con los temas, ¿no? Estar al día. No es más que eso, ¿sí? No es que si no lo entregás tenés recuperatorio y no podés rendir examen. Esas trabas no hay. Sino que es una traba para que ustedes se vayan evaluando, ¿sí? Y bueno, obviamente los ejercicios tienen correcciones y serán a través del campus. ¿Bien? Bien, profe. Bien, ahí vamos ya vamos a las preguntas de los ejercicios. Acá, bueno, habían varios ejercicios, ¿no? Para hacer hoy. Acá alguien me está preguntando que tuvo inconvenientes. Dale, vamos uno por uno y sobre cada uno vamos haciendo una apuesta en común. ¿Les parece? Bueno, A ver. Bueno, la consigna uno era sobre los de Quick Find y Quick Union, ¿no? A ver, veamos. Bien, ¿les parece repasar esos? Porque aparte me di cuenta que el algoritmo de Quick Union que subimos no era Quick Union, hicimos un copy-paste erróneo, ¿no? Así de paso vamos a corregir eso, ¿sí? Arrancamos viendo el de Quick Find, analizando el orden de crecimiento, o ya lo habíamos hecho eso. Bueno, vamos a verlo, ya estamos. Lo hicimos el de Quick Find. El de Quick Find lo hicimos, pero hay Sí. dudas con el main. ¿No? Así, el orden de crecimiento que hay en el main. A ver, bueno, Quick Find era el vector de conjunto, ¿sí? Con eso ya la tenemos claro. Acá están conectados, habíamos dicho que el orden de crecimiento era de qué tipo. Dos, habíamos dicho. Dos. Ah, no, adentro del. No, no, no. Bueno, miremos la Eh, función. sí, Acá no, hace orden, ¿No es es uno? tipo constante. constante. Sí, hace una operación aritmética, compara y se fija una condición booleana. Esto es una operación aritmética, dos operandos, cada operando tiene otra operación aritmética y esta tiene una... Bueno, es constante porque recuerden que hay que medir el algoritmo y hay que medir los datos de entrada y hay que hacer una función que esté
en función de los datos de entrada, del tamaño de la entrada, cuánto tarda. Y acá los datos podrían ser inmensos, gigantes, pocos, y siempre tarda lo mismo, y realmente no es costoso esto, ¿sí? Es orden constante. Bien, estamos viendo acá connectivity de la matriz, estoy viendo, ¿no? Ya fue. Bueno, analizamos la matriz. Acá tenemos una matriz, ¿sí? Y tenemos la función inicializar que lo que hace es carga la matriz. Es cuadrática, así como dice Sebastián. ¿Por qué es cuadrática? Porque, bueno, en función de la cantidad de elementos, bueno, tiene un foranidado por la cantidad de elementos. La cantidad de elementos la llamamos n, no hay ningún problema. Entonces, para cada n recorre todo un n. Entonces tenemos un n por n acá. ¿Sí? Entonces tenemos una función cuadrática. Bien. Y acá, esta conectar tenía un bug. Esta es la que habíamos analizado que tenía un bug y ya no era correcta. No valía la pena analizarla. Porque bueno, hasta acá es constante. Acá es lineal. Podríamos decir que es lineal, pero hay un bug acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta función? La analizamos así nomás como está. Y no, porque la verdad que como no va a llegar al partido esta función, no la podemos analizar. Si la analizáramos así como está, tenemos que es lineal. ¿Sí? Es decir, cuando la cantidad de elementos va creciendo un montón, bueno, esto ya es despreciable porque esto se hace una sola vez. Y bueno, y acá tenemos en el peor de los casos que se haga esto y que se haga esto. ¿Sí? Y esto se va a hacer una cantidad de veces n. Pero acá hay un bug, ¿sí? No. Y de hecho, lo que habíamos analizado era que si corrigiéramos ese bug, llegaríamos a algo parecido a posiblemente esto, exponencial. O sea, cuando alguien da una solución exponencial, es lo peor que puede hacer. ¿Sí? Es la función que crece un poquito n y bueno, el tiempo se va a la nube. Bien. Posiblemente la exponencial o cúbica o cuadrática, pero va creciendo para mí eso. Para mí termina siendo exponencial. Bueno, y después medir el orden de crecimiento del main, que era, acá era una de las preguntas que tenían. Y bueno, acá es como, fíjense que acá como hay dos variables que hacen que crezca el tamaño del programa, la cantidad de ingresos y la cantidad de elementos, que son dos variables distintas. ¿Sí? Es distinto la cantidad de elementos, que son los números del 0 al 9, sí, del 0 al 7, ¿no? Serán los números acá. Del 0 al 7 es la cantidad de elementos y la cantidad de ingresos de conexiones es 5, es muy baja, ¿sí? Esto, bueno, lo podríamos parametrizar y hacer que lo decida el usuario, pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Bien, y la duda era cómo medir el orden de crecimiento de esta función. Y bueno, hay que empezar como hay dos n acá, hay como n1, podríamos llamar n1, es cantidad de elementos. Estamos haciendo análisis de algoritmo y después vemos cuál sería la notación de orden de crecimiento. N2 es cantidad de ingresos. Porque algo que comentamos con la clase esta que grabamos el sábado era que la situación es la siguiente. Alguien le dice, che, ¿este algoritmo se va a comportar bien? Esa es la pregunta que alguien le hace. Y el ingeniero, ¿qué es lo que le responde? ¿Cuál es la frase que siempre puede responder el ingeniero y va a estar todo bien? Comenzar con esa frase. ¿Cuál es la frase? Depende. Depende, exactamente. Bien, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen ingeniero?
porque dice depende, o sea, bueno, cualquiera dice depende, somos todos ingenieros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ingeniero cuando dice depende? Decir depende de qué, ¿sí? Depende para qué. Claro, ¿de qué es? Ok, va a depender que ande bien, pero depende de qué, le va a preguntar el chabón. Y mirá, va a depender de la cantidad de elementos y de la cantidad de ingresos. Exacto. ¿Se entiende? Y por eso es que medimos el algoritmo en función de eso ahora. ¿Bien? Pues somos buenos ingenieros, ¿no? O sea, es la idea. Bueno, entonces, inicializar. Entonces, sumo esta función, vamos a hacer re gráficos. La función se llama el depende. Con esto me gano un Pulitzer, posiblemente un premio. Depende de qué, de N1 y N2 el tiempo. O sea, alguien pregunta, ¿cuánto tarda? Así, ¿sí? El ingeniero dice depende, pero tiene que decir de qué, de N1 y N2. Bueno, pero ¿de qué forma? Bueno, de esta forma. ¿Cuál sería la forma? Tengo que sumar las funciones. Bien, entonces acá tenemos esto, nada, no suma nada, no suma nada. Acá sí, inicializar dijimos que era orden N1, ¿no? Sí. Orden N1. Bien. Más otra función. Esta notación, si nos llegara a ver un matemático, nos pegaría muchísimo, nos haría como dicen los rusos, creo que ellos dicen Pisdeli. Pisdeli, yo le pregunté qué significa Pisdeli y me dice es como kick your ass, pero many, 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 many times. O sea, como que te pateé muchísimo, pero muchísimas veces me decía. Y me decía, si vos lo decís eso en la calle, te van a cagar a trompadas al toque. Entonces, no sé por qué comparto esto, pero era... No, me perdí, estudiantes, ¿se dan cuenta? Bueno, tenemos que este es el orden de crecimiento, orden N1, y tenemos acá que algo se va a ejecutar una cantidad N2 de veces, o sea, y después N2 por todo lo que está acá en el for, ¿sí? ¿Y qué es lo más costoso acá del for, no? Porque están conectados, me parece que no pasa naranja. A ver cuál era la más... Conectar era la exponencial. O sea, esta sería la más dolorosa. Tengo que irme al peor de los casos. Va a venir siempre a conectar. Entonces, exponencial en función de la cantidad de elementos. Bien. Entonces tenemos, mirá, depende de esto y depende de esta forma. Y acá, cuando alguien ve algo exponencial, lo que debería preguntarse es, che, N1, ¿qué es la cantidad? Mirá, si la cantidad de elementos crece, ingeniero pateta, estamos en el horno. Si la cantidad de elementos fuera bajísima todo el tiempo, bueno, es un poquito mejor la noticia, ¿no? Y después eso está potenciado con N2, cantidad de ingresos. Bien. Acá, bueno, lo que habría que hacer es como tender los límites de esto y este al infinito. Y si uno hiciera eso, y uno tiene que dar el orden de crecimiento de eso, lo que termina diciendo, mira, esto es recontra exponencial. Chao. Es exponencial. A medida que crecen los datos de entrada, esto va a terminar siendo exponencial, porque esta es la función que termina ganando todo. Y esto es la notación que cuando uno utiliza la notación orden de crecimiento es ser pesimista de verdad, o sea, identificar cuál es el peor de los casos y justamente medir ese caso. Y bueno, o sea, y no queremos dar una ecuación matemática complicada, queremos decir, bueno, esto cuando tienda infinito la cantidad de elementos o empieza a crecer eso, bueno, es recontra exponencial la función que tenemos acá. Esto es un polinomio, pero no, acá es exponencial. Ya fue. Ganó la función exponencial acá. Entonces el main termina siendo exponencial. Bien, ¿se entendió el análisis del main que hicimos acá? Bien,
Y esto es lo único que hacen los programadores, dan esto. Hay otras notaciones que están en la diapositiva de... Podemos verlas a las tres, así ya las conocen. Y podemos decir cuáles son las que se encuentran cuando se escriben papers o documentos científicos, son las que ustedes encontrarían y leerían, ¿sí? La más práctica para el programador es la que vemos, la del orden de crecimiento se llama, que utiliza la letra tita, ¿sí? Bien, bueno, vamos a buscarla. Bueno, sí, busquémosla, porque si no... No, no está acá. Entonces, de la mano. Bueno, para eso tenemos Slack, ¿no? En Slack está el material. Hagámoslo. Acá está. Apt. Bien. Bueno, esta notación se llama O grande, Big O. En inglés es Big o también orden de crecimiento, le decimos nosotros. Y se usa, es la más práctica para los programadores y también cuando se quiere medir el peor de los casos. ¿Sí? Es para eso que se utiliza, es como muy práctica. Y la otra, la Big Theta, que no la vamos a ver, que es la otra notación, es para clasificar más finamente a los algoritmos. Es parecido al primer análisis que daríamos, es decir, que acá, bueno, acá me va a interesar ver el grado del polinomio, cuál es los coeficientes, de todo me va a interesar ver. Y quisiera una notación más de clasificación. Y la Big Omega, francamente, no la conozco, no la he visto en práctica mucho, pero las que se utilizan mucho son estas dos. ¿Sí? Y la que nosotros vemos y utilizamos es esta. Bien, ¿alguna consulta acá con esto? Y recuérdense que por más que, profe, esto es re complicado, ustedes lo vean así, recuerden que esta es la buena noticia, es como que todos los algoritmos o son exponenciales, o son cúbicos, o son cuadráticos, o algún polinómicos, les dicen a todos estos, no polinómicos, estos de acá, y estos logarítmicos constantes son los mejores del universo, ¿sí? Bien, esa es la buena noticia. Bien, así que bueno. Bueno, continuamos. Eh, vamos con... Me gustaría que corrijamos el algoritmo de Quick Union, ¿sí? Que no... Hagámoslo igual que como estaba en el video. Lo voy a traer acá. Y corrijamos lo que tenemos acá, porque con eso vamos a armar el galgo cero, el galgo de análisis de algoritmo. Teníamos que se inicializaba igual, bien. Ah, no, estaba bien, bueno. Ah, lo acabo de corregir, perdón, lo corregí sin ustedes. Y lo que hacía la animación era lo siguiente, cuando conectaba un elemento con otro, lo que hacía era al elemento P le asignaba como padre la raíz del elemento Q. Bien. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ujú. Bueno, y después están conectados y es raíz. También hay uno acá que es obtener padre, obtener raíz. Este ahora lo voy a subir
así corrijo el que está puesto, porque sobre este se va a basar el ejercicio galgo que voy a plantear ahora mismo, ¿sí? De paso vamos a analizar el orden de crecimiento de esto. Lo voy a subir ahora en Slack y vamos a analizar el orden de crecimiento de este algoritmo. Bien, a ver, ¿dónde está? En la guía de ejercicio 0. Bueno, tenemos nuestro algoritmo de Quick Union acá. Y repasemos gráficamente qué era lo que hacía el Quick Union, porque ahora nos tenemos que poner en un estado que podamos. Ya veo que hice algo, una macana, ¿no? Lo puse en el Quick Find, se dan cuenta, ¿no? Ay, 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 ay. Y no puedo hacer un control Z. Es tan fuerte esto que lo puedo hacer. No. Bueno, después habrá que corregir eso. Bueno, acá está. Quick Union. Bien. Y ahora vamos a analizar este algoritmo. Y antes de analizar el algoritmo, repasemos finamente qué era lo que hacía el video para los que no, qué era lo que hacía el algoritmo, ¿no? El video. Y era bueno, cuando se conectaba un elemento, la raíz de ese elemento pasaba a ser el padre de acá. O sea, este es P y este es Q, ¿no? Eso es lo que pasaba. A ver, veamos. P es 4, Q es 3. Y lo que hace es, mira, tu padre va a pasar a ser mi raíz. Cuando yo no tengo padre, significa que yo soy mi raíz. Mira qué poema, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Ahí va 3 con el 8, entonces significa que la raíz del 8 va a pasar a ser el padre del 3. Bien. Entonces tenemos acá un vector que lo que te dice es lo siguiente. El índice es el elemento, 0. El valor que tiene es el valor de su padre, no de su raíz. ¿Sí? Entonces el 0 tiene como padre al 0, el 1 al mismo, el 2 al 2. Entonces hay un concepto acá que es el siguiente. Cuando un elemento tiene como su padre a él mismo, significa que ese elemento es una raíz. ¿Lo ven? Sí. Entonces el 3 no es raíz. El 3 tiene como padre el 8. Y el 8 tiene como padre el 8. Entonces el 8 es raíz. Entonces acá hay una función, hay algo muy bueno que se hizo en el algoritmo de Quick Union que subí, que es lo siguiente. Eso es un conocimiento de raíz. Entonces, alguien se hizo una función y esta función te dice eso mismo que dijimos. Es raíz cuando el padre del elemento es igual al elemento. Entonces es raíz. Bien, entonces está esa función que se puede utilizar. Entonces, cuando alguien quiere obtener la raíz de un elemento, bueno, mientras no llegue a la raíz, voy navegando. Cuando tengo la raíz, ya llegué a la raíz, no sigo, ya la devuelvo. Bien, hermoso, ¿no? El algoritmo este está bastante claro. Bien. Bien, bueno, vamos a analizar el orden de crecimiento del algoritmo y vamos a ver la complejidad que van a tener que enfrentar en el galgo, porque el galgo es sobre este algoritmo, ¿sí? El ejercicio entregable. Bueno, inicializar,
vamos a ir poniendo esto acá. Vamos a ya sacar el video, ya repasamos qué era lo que teníamos acá. Vamos al chat. Ah, mira, justo lo que dijo Franco es lo que hicimos. Bien, Franco, bien, ahí vamos. Bueno, vamos. El orden de crecimiento inicializar es orden n, chao. El orden de crecimiento de conectar y depende de obtener raíz. ¿No? Bien, entonces lo que hay que analizar acá y obtener raíz se utiliza en todos lados. Bien. Para conectar, para saber si están conectados. Vamos a analizar obtener raíz. Ok. Y acá hay un while, que todo el tiempo obtiene el padre. Y obtener padre es algo, mirá que simple, es nomás, es orden constante, ¿no? Obtener padre es orden constante, ¿no? Sí. Y obtener raíz ejecuta esto una cantidad que no sabemos cuánto es, ¿no? Pero, ¿qué es lo que...? Y acá es la parte que yo les consulto a ustedes. Tenemos que analizar el orden de crecimiento de esta función. Ok, bien, acá tenemos un while que puede cortar muy antes o puede cortar muy tarde. Bien, ¿qué es lo que tenemos que buscar acá? ¿Y qué es lo que tenemos que medir? No sé si estoy diciendo exactamente lo que dice Mauricio. Es decir, me tengo que focalizar en encontrar el peor de los casos. Encontrar el peor de los casos a veces es muy evidente y a veces no. Bien. Y uno acá a la ligera podría ser, bueno, que tenga que recorrer todos los elementos. Ese sería el peor de los casos. Uno podría decir, ¿no? ¿Hay alguien puede hablar? ¿Alguien quería hablar, creo? Sí. En este caso sería orden n. En ese caso sería orden n. Bien, Sí, porque es proporcional, ¿no? bien. Ok. Entonces estamos diciendo que ese peor de los casos sucede acá. ¿Se entiende, no? Sí. Porque ¿qué pasaría si ese peor de los casos realmente no hay chance que suceda? No me lo contesten ahora, pero es como justamente de eso se trata el galgo cero. El galgo cero tiene el siguiente cambio. Hay tres versiones del Quick Union, ¿sí? En donde cambia la función conectar. Hay como tres variantes del Quick Union, ¿sí? Sí, ahí lo que dice Franco es cierto. Puede ser que... Ah, no, obtener el padre sea orden 1. Sí, orden K es como constante, es lo mismo. OK y O1 lo estoy usando. Usemos orden 1, porque lo usaba el cuatrimestre anterior y se utiliza, también se utiliza, ¿sí? Bien, vamos a hacer de cuenta que hay tres versiones de conectar. ¿Sí? Bien. Y es lo único que cambia. Y esta es una pregunta maldita, como si estuvieran en una entrevista laboral que quieren ir a Facebook, Google y los van a matar. Lo mismo, ¿sí? Ustedes lo que me tienen que decir es lo siguiente, lo que está en el enunciado. A ver, vamos a leer el enunciado. El enunciado es sencillo. No, esto es fecha límite de entrega, todavía no está, pero va a ser en 2 semanas. Consigna. Hay tres algoritmos de Quick Union, de los cuales solo difieren en la función conectar. Se sabe que los tres algoritmos son correctos, es decir, funcionan igual. Lo que se quiere saber es, ¿recomendaría uno más que otro? ¿Son los tres igual de buenos? Justifique. Justifique muy bien su respuesta, ¿sí? Hay que pensar acá. Si piensan Salem,
pero hay que pensar mucho, ¿eh? Y en eso consiste el ejercicio que, es para que lo trabajen en casa ustedes y para, bueno, poner en práctica un poco lo que venimos conversando de análisis de algoritmo en un desafío que tiene que, que tiene lo interesante, ¿sí? Ok. Y yo me muerdo la lengua por decir cosas y tirar pistas y eso, pero quizás estaría bueno que lo piensen y en 2 semanas hacemos la puesta en común, ¿sí? Sí. Así lo tienen. ¿Bien? no se puede decir Ahora se algo puede hablar, dale, al dale. respecto? Sí, ahora pueden hablar todos, dale. Porque esta es Pero la... para, al respecto de esa función conectar que estabas Sí, sí, de todo. mencionando, Sí, y quizás, no sé, se me viene a la cabeza pensando de lo que estábamos hablando, de los peores de los casos y demás, bien. que quizás el 2 y el 3, esa función conectar sería en el orden 1, y en la primera de las funciones conectar quizás sea una función en el Bien. orden de n, porque obtener raíz es orden n. Bien, este sería el 1, el 2 y el 3. Bien, y tenemos lo siguiente, tenemos que el orden de crecimiento de este conectar es llamar a obtener raíz, que en el peor de los casos es orden n. Ujú. Bien, Profe, una pregunta. vamos con este. ¿Obtener Sí, raíz? sí. ¿Obtener raíz se podría llamar una sola vez, guardándolas en unas variables? No. No, porque va cambiando dinámicamente. ¿Se entiende? Es como que las raíces pueden ir cambiando, entonces todo el tiempo tenés que actualizar las variables. Está bueno lo que decís, ¿eh? Pero ahí no valga algo, ¿eh? Hay un tema que después vamos a ver que tu versión eh, tiene un peligro, digamos, que es con la complejidad espacial. Crece la complejidad espacial ahí, ¿sí? Claro. Eh, hay, cuando uno analiza algoritmos, esto lo vamos a ver cuando veamos algoritmos de ordenamiento, algo más que se puede decir de un algoritmo es si es in place o es not in place. Que básicamente lo que dice es, che, ¿utiliza variables auxiliares considerablemente grandes? Si lo utiliza, bueno, es un algoritmo not in place, es decir, que tiene una complejidad espacial un poquito más y eso. Eso va para ahí lo tuyo, pero no vayas para ese lado con el ejercicio. ¿Sí? Está buena la pregunta, la podemos retomar, no sé si ahora. Ahora me parece que no, pues nos vamos a ir de tema con eso. Y lo vamos a ver en ordenamiento a eso. Bien, ahí la retomamos. Buenísimo. Siempre el profe Dale, mintió profe. así todos los cuatrimestres. Ahí la retomamos. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, sigamos. Vamos con la 2. El orden de crecimiento Esos de dos esta, constante. serían orden 1. Exactamente. Entonces, ahí nos tentamos a decir, listo, yo ya gané. O este, y este no. Bien. Eso sería, ¿no? Bueno, y con eso lo puedes terminar. Ahora que Sí, esté pero bien las o que esté conexiones así mal, son diferentes. ¿cómo? Las conexiones así no están hechas Claro, exactamente como en el no, video. no te hace No como te que hace lo del video, te... pero funciona igual, ¿eh? Sí, sí, Cumple conectar conecta. exactamente y es consistente el vector. O sea que son correctas. Es lo que dice el enunciado. Los tres son correctos. El programa va a funcionar bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el libro de Sedgwick está este y no están estos? Que son más rápidos estos. A eso va el galgo. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta, no? A Nunca dónde va. probó, O sea, nunca probó lo que me algoritmos y está diciendo el programación. profesor es que este es el que se implementa en la vida real y estos no. Pero este tarda más, ¿no? Entonces la pregunta que ustedes tienen que ver es, ¿qué está pasando acá? Y tienen que analizar la solución global, por eso. Bien. Así Buenísimo. que, bien, muy bueno ese, ¿eh? Esto es y esta es la vida real, en lo que se conoce cuando uno lidia con performance. Lidiar con performance, con lo poco que venimos viendo hasta ahora, pareciera que es simplemente hacer esto. Que de hecho es muy bueno esto, si el problema puntualmente sea esto. Pero
el problema siempre en todo algoritmo es el peor de los casos. Bueno, no me quiero callar más. No quiero continuar. Profe, una pregunta. Sí. Puede ser que tenga que ver también, yo lo relaciono cuando llamamos una función y mandamos por parámetros ciertos valores y que eso pues es dinámico, es según el ingreso del usuario. Claro. En el caso del punto 2 y del ejercicio 2 y el 3, no va a depender del ingreso del usuario, sino que ya lo estamos sentenciando en vez de que sea algo dinámico. ¿Puede ser que tenga que ver con eso? Claro, está bueno la discusión porque llega a buen puerto para plantear en el ejercicio, así que vamos a continuar la discusión. Lo que dice el compañero es lo siguiente, es como, mira, yo ya sé que si que n es la cantidad de elementos, es gigante, listo, este es mejor que este. Ok, bueno, pero lo que analizamos cuando fuimos al main es que depende de dos variables, la cantidad de ingresos, que son las conexiones, y lo otro. Y en el fondo, porque yo quería ir con algo que vos habías dicho, no quiero resolver el ejercicio, pero es como, en el fondo es tener en cuenta lo siguiente, es que yo no puedo pensar en un solo caso, porque hay muchas posibilidades de casos. Es decir, de que no estén conectados nunca, de que se conecten, de que siempre me quieran conectar lo mismo. Bien, hay como infinidad de casos. Yo lo que tengo que atacar es el punto débil del algoritmo. ¿Sí? Para analizarlo. Esa es como la clave que les doy. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es el peor de los casos. Y bueno, y analizar cuál es lo que mejor responde al peor de los casos. Y me callo. ¿Sí? O sea, el peor de los casos es que haya una sola raíz y que todos dependan de uno, por ejemplo, en Bueno, todos los ahí va, ingresos. por ahí va eso. Así que bueno, continúen con eso que charlamos ahora y resuelvan bien el ejercicio y todos invítense a pensarlo, ¿sí? A eso es muy interesante resolverlo. A eso. Bien. Vale. Bueno, entonces con eso cerramos el de Quick Union, Quick Find y vemos los otros casos de estudio. ¿Les parece? Que había también. Que de hecho los van a ayudar a plantear el galgo. Vemos el otro que eran varios. Había uno que no sé si lo llegaron a analizar, que era el de obtener índice de aparición, creo que se llamaba. Vamos a verlo. ¿En la consigna 2? Sí, el de la consigna 2. Bien, vamos a analizar ese. Ese lo analizamos el lunes con los compañeros del turno mañana. No hay grabación de eso. Pero lo podríamos resolver ahora a para ayudarnos. Vamos a verlo y... Profe, una cosa nada más, que Sí, vos habías subido un video indicando de que hubo problema de audio y no sé qué cosa en sí, uno de los videos que grabaste. Yo lo tengo, creo que yo lo tengo grabado. Por si sí. lo quiere, después se lo puedo Ah, mira qué pasar. bueno. ¿El del jueves pasado? Sí. ¿El del martes, sí, jueves pasado? Sí, pasámelo. Qué bueno que lo tenés grabado. La verdad, eso amerita que lo subas al canal vos de Slack. Subilo. Sí, o sea, Bueno, ponelo ahí y ya está. Ponelo, profe, De acá una. está el video perdido. Así nos queda. Como vos quieras, subilo. ok. Así que bueno. Y nos quedamos sin espacio y no sé, uno puede seguir para el cuatrimestre. No, mentira. Bueno, vamos a ver el algoritmo index of, es buscar patrón. Lo voy a pegar tal cual como está subido en Slack. Voy a tener que borrar los caracteres especiales, estos de acá, para que esto me compile. Bueno, este algoritmo lo llegaron a analizar, pudieron... Primero, bueno, como lo van a analizar, lo primero que tienen que saber es qué es lo que hace, ¿no? ¿Se entendió qué es lo que hace? Séanme sinceros o no.
Este es el de la función buscar patrón, que era la consigna 2. ¿Llegaron a plantearlo o no? Yo hago la consulta. Los perdí, no los veo. A ver. Ah, bien, están a full. Bien, lo entendieron. Me encantó todo lo que escribieron en el chat. Pero algunas sentencias no lo comprendí. Bien, veamos el operador terniario, que creo que no lo vieron, es lo que está acá. ¿Sí? Supónganse lo siguiente, que tienen una variable ¿sí? Y están buscando, no sé, están buscando el 10. Entonces, tienen un if acá que dicen si A es igual a 10, encontrado es igual a true. Por ahí este sea el peor ejemplo del universo. No, mentira. No, creo que vamos a llegar bien. O sea, supónganse lo siguiente. Ustedes quieren asignar un valor acá. False sería, ¿no? Y Con depende, sí. Y depende, ese valor depende de una condición. Entonces hay que hacer un if. Y si pasa eso, lo seteo, y si no, lo seteo. Y esta variable podría ser cualquier variable de cualquier valor, ¿no? O sea, bien. Entonces tenemos una sentencia acá de algunas líneas y podríamos utilizar un operador terniario para hacer eso mismo que está ahí arriba. Es decir, que yo mi variable encontrado le quiero setear un valor. Bueno, ¿cómo es el operador terniario? Bueno, el operador terniario tiene signo de pregunta y 2 puntitos. Y después termina la sentencia. Y tiene 3 partes. A, B, C. Y se llama operador terniario justamente porque tiene 3 operadores. No son 3 partes. Dije 3 partes, está mal. Y lo bueno, lo que nos dice el operador terniario es que tiene 2 simbolitos. Este y este. A es la condición. Pum. Bien. B es qué valor tengo que poner en caso de que sea afirmativo. Pum. Y C es qué valor tengo que poner en caso que sea negativo. Entonces el operador ternario recibe 3 operandos. Acá una expresión que devuelve un valor, acá otra expresión que devuelve un valor y acá otra expresión que devuelve un valor. Bien, y bueno, y ese es el operador terniario. Entonces está utilizado acá. Bien. Ahora pueden hacer lo que hacen todos los estudiantes, que es querer usarlo en todos lados. Cuando aprenden algo que quieren usar en todos lados, eh, eh, eso lo pueden hacer. Bueno, no, en realidad es como una mala práctica del estudiante. Lo tienen que usar cuando no tiene práctica y sabe cuándo es el mejor momento. Es acá. Acá, bueno, yo quiero
devolver true un valor. ¿Qué valor tengo que devolver? Tengo que devolver el valor donde aparece, que el valor donde aparece es donde se quedó clavado -1, es lo que hace, o si no está, devuelvo la posición final, donde está el /0. Es decir, un valor que representa la cantidad de elementos. Bien. No tiene ninguna consecuencia utilizar esto. Ustedes recuerden lo siguiente, cuando alguien compila un programa, todo esto después termina en ceros y unos, ¿sí? La cantidad de ceros y unos que hay por hacer esto y hacer esto es la misma, ¿sí? Así que no tiene ninguna ventaja una sobre otros desde el punto de vista de la máquina, del lenguaje bajo nivel. La única ventaja es que esta expresión ya para los programadores, de hecho este operador ternario, todos los lenguajes se lo robaron a Kernighan Ricci, a los creadores de C, ¿sí? Pero, C#. Fede, una consulta. Sí, ¿Puede ser que si no hay valor por falso no anda? ¿O en dev andará mal algo de eso? Porque lo traté de usar y no me... si no hay cómo, No me... y hacemos un copy-paste de tu sentencia, ponerla en el chat, así tal cual como la Eh, tenés. No, es que la borré porque no andaba, dejé el No, hijo bueno, entonces necesitamos, dale control Z. Sí, y sí, necesitamos el caso para verlo, o sea, no, o sea, si acá tenés una expresión que devuelve un valor, esto está bien, si querés lo podés poner entre paréntesis, si es grande, acá podrías poner cualquier cosa, llamar una función booleana, o algo que te devuelve un valor, y si esto que está acá es distinto de 0, bueno, ganó el true, ganó el primero, y esto es lo que se termina resolviendo acá a la derecha, ¿sí? Esto de vuelta, resolución de operadores. Yo tengo el operador asignación. La asignación es un operador binario, es decir que hay dos operandos, el de la izquierda y el de la derecha. A la derecha hay una sentencia, la tiene que resolver toda. Bueno, a la derecha tengo un operador ternario. Todo esto devuelve un valor, lo tengo que resolver. Bien, entonces el operador ternario se resuelve de esta forma. Chequea la primera condición, si es verdadero, devuelve el valor que esté acá. Acá podría haber una llamada a una función que devuelve un valor o algo, y etcétera, ¿sí? Ok. Bien, bueno, respondimos ahí esa pregunta sobre el operador ternario y de paso charlamos sobre operadores, ¿sí? Que en la guía 0 se acuerdan que hay un montón de preguntas. Bueno, hay una que es un operador. Bien, y tenemos acá la función de... Esta función es un algoritmo, se lo suele llamar como búsqueda por fuerza bruta. Es un algoritmo de búsqueda. Así se lo llama. Brute Force Search String sería en inglés. Lo mismo, búsqueda por fuerza bruta en string. ¿De qué? De otro string. O de cualquier cosa que se dé. Esto en todos los lenguajes de programación, en todas las librerías, es la famosa función indexOf. Bien. Bueno, y tenemos acá un for anidado, que bueno, la estrategia que hace acá es, bueno, hay un vector, o sea, internamente los strings tienen una cadena de caracteres, un vector de elementos, acá está el vector A, que es la cadena texto, y el vector B, que es otra cadena, que podría tener otro tamaño, etcétera. Acá estoy separando entre comas. Y yo estoy buscando si en alguna posición de este vector aparece toda esta otra cadena. Entonces necesito dos variables, porque eso es algo que analizamos también con los chicos del turno mañana. Este algoritmo, si hablamos en alto nivel, procesa dos vectores, recorre dos vectores. Listo. Ahora, en el mundo del recorrimiento de vectores, cuando se procesan dos,
existen dos formas de recorrer los vectores, dos tipos de procesamiento que son distintos. ¿Sí? Procesamiento en paralelo y el otro va a ser procesamiento no paralelo. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál piensa que es el procesamiento paralelo? Denme un ejemplo. ¿Y cuál piensa que es el procesamiento no paralelo? Denme un ejemplo. Esa sería la pregunta que les hago. Para recorrer dos vectores, sí. En paralelo sería el del ejemplo, pregunta Hugo Guevara. ¿Con un for o con dos? Qué buena pregunta. No importa la cantidad de force. No tiene que ver con la cantidad de force, el procesamiento paralelo y no paralelo. Vamos a traer otro algoritmo, a ver. Vamos a traer un cadena 1, que le vamos a poner origen, para que se entienda bien. Yo quiero copiar el origen en el destino. Es decir, acá lo que quiero hacer es copiar todas las posiciones de este vector sobre las de acá. Alguien acá me podría estar mandando esta cadena y hay un vector vacío y quiere que esta cadena aparezca acá, copiada. Entonces, bueno, y además hay algo que me dicen, que esto y esto son cadenas de caracteres. Es decir, que cadenas de caracteres ustedes vieron, ¿no? Son vectores de chars que tienen, como todo vector, tiene un tamaño fijo, etcétera, pero por ser cadena de caracteres es un tipo de dato en el cual sí o sí hay una posición en el vector que tiene un barra cero que significa el fin de la cadena. O sea, una cadena de caracteres es un tipo de dato, que es un vector de chars en donde uno de sus valores es el carácter especial barra cero. Bien, estamos repasando cadena de caracteres. Que la guía 1 Que está... sería el último. Sí, la guía 1 está plagado de cadena de caracteres. ¿Sí? A ver, declaremos acá, hagamos algo para el copiar y asegurémonos que ustedes dominan bien el tipo de dato cadena de caracteres, porque si no, no van a poder hacer ningún ejercicio de la guía 1, que es la que arrancamos el jueves. ¿Sí? La agenda de hoy es terminar guía 0, comenzar guía 1. Bueno, copiar. Veamos acá qué es una cadena de caracteres. Bien, supongamos que acá tengo una cadena que el tamaño es 10. Bien. Pregunta que les hago. ¿Cadena es una cadena de caracteres? Lo que tenemos en este momento. Esa es la pregunta que les hago. Ay, dice Hugo Guevara. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice el lenguaje de programación C cuando se declara una variable? ¿Qué valor tiene? Basura. Basura. Entonces no está garantizado que acá adentro haya un barra cero en estas 10 posiciones. Y una cadena de caracteres es un tipo de dato donde sí o sí tiene que tener un barra cero. Si no tiene un barra cero, no es una cadena de caracteres. Entonces, no. ¿Bien? Ok, bueno. Le voy a poner un barra cero. Bien, ahora cadena es una cadena de caracteres, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, ahora, ¿ustedes alguna vez usaron este inicializador? Bien, esto lo usaron.
Sí. Bien, bueno. Cadena, ¿es una cadena de caracteres? Claro, bueno, ahora sí, entonces. A ver. Bueno, y Faltaría, quiero, faltaría el barra cero. faltaría el barra cero, dicen ahí. ¡Upa! La No, pero polémica, automáticamente se agrega al final. El compañero dice que automáticamente se agrega al final. Se abrió la polémica. Bien, vamos a ver qué es esto, ¿sí? Primero. Hay algo hermoso que pusieron a la gente que diseña los lenguajes, que se llama, en español, azúcar sintáctico, syntax sugar, en inglés, que es lo siguiente. Esto es un inicializador recopado que hace lo siguiente. Lo que termina pasando acá es que al vector tiene en la primera posición una H, en la segunda posición una O, ¿sí? En la tercera posición una L, en la cuarta posición una A, ¿sí? En la quinta tiene el carácter especial barra cero. Bien, y en la sexta tiene basura. Es decir, de así hasta la posición X tiene, hasta la posición 9, porque este es un vector de tamaño 10, hay basura. ¿Sí? Es decir, que ustedes yo podría declarar eso y hacer tranquilamente un cout cadena 8 y encontrarme que, bueno, me va a mostrar un carácter que es basura. Y en particular cuando hagan esto, lamentablemente, lo mejor que pueden hacer no hacer esto, sino que declarar una variable char, después vamos a ver cuando veamos puntero, y mostrar ese carácter mejor. Y acá verían qué basura les tocó en su Windows o en su sistema operativo, ¿sí? Bien, bueno, estamos yendo a la profundidad de la cadena de caracteres, ¿sí? Porque todos los temas de la guía 1 hay muchos ejercicios de cadena de caracteres, no se permite usar strings, porque quiero que programen. Entonces, mientras más conozcan del dominio, mejor van a ser los ejercicios de la guía. Bueno, ¿con qué otra cosa? Entonces, esto que tenemos acá es un inicializador re piola que le agrega el barra cero automáticamente, como dijo el compañero. Entonces a esto le llamamos inicializador y a veces se suele llamar, incluso a este inicializador, syntax sugar. Es decir, que son el operador terciario, podríamos decir que es syntax sugar. Es decir, son sentencias que son, para el programador son como azúcar. Les encanta usarlas, ¿sí? Porque son prácticas. A eso le llaman syntax sugar. Muchos lenguajes agregan cositas que le gustan a los programadores que tienen sentido, ¿sí? Con cositas de alto nivel, por decirlo así. Pero te matan a la larga, dicen ahí, no, porque vos o sea, son herramientas, vos usás la que más te gusta. No significa que tenés que saberlas. Si no se terminan utilizando, no desaparecen esas syntax sugar. Sobreviven las buenas, por decir. El buen azúcar. Bueno, continuamos con esto, el capítulo apasionante de cadena de caracteres. Había una pregunta más. Entonces tenemos acá que la variable cadena, podemos decir que es una instancia de una cadena de caracteres. Y allí todos los programadores separan, qué bueno lo que me decís. O sea, es una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de que tiene un barra cero. Bien. Bueno, y ahora queremos copiarlo en otra cadena. Vamos a ponerle también tope 10. Y vamos a llamar a nuestra función copiar. Que de hecho ya está arriba, ¿no? Ahí está. Entonces yo quisiera llamar a mi función copiar. Tengo que pasar el origen, que es la cadena. Y acá la otra cadena. Bien. Perfecto, bueno. Y tengo fíjense que acá no se pasan los tamaños de las cadenas, ¿no? Porque habíamos dicho, mirá, si vos agregás más parámetros,
hay más lío. Lo hablamos así a la ligera, ¿no? Pero además ese parámetro se puede calcular, es decir que las orígenes cadena de caracteres, entonces sí o sí tiene un barra cero. O sea... Deme un minuto. A ver. Vale. Iniciamos grabación. Bien, ya volví, el minuto fue corto. Bueno, estábamos acá. Fíjense que esta función copiar no le pasa a los tamaños, ¿sí? Pero acá hay un concepto que lo vamos a analizar el jueves, que es como... Este concepto es muy importante en programación y en realidad tiene que ver a la hora de definir la interfaz. Ustedes dijeron, bueno, el profesor nos dice que, el profesor nos contó que hay una buena práctica que es acerca de que las funciones deben tener los parámetros necesarios, no parámetros de más, y además deben ser claras, deben hacer una sola cosa. Bueno, pensar las precondiciones y las poscondiciones de una función es una gran herramienta que me permite pensar la función de antes. Mismo también cuando alguien está haciendo una descomposición funcional, ese es el galgo 1 que también vamos a largar hoy. Hoy estamos largando 2 ejercicios entregables para trabajar. Uno de programación y el otro de análisis de algoritmos, porque si no la materia parece de análisis de algoritmos. Entonces, hoy también lanzamos uno de programación. Y en ese ejercicio hay que implementar una función que obviamente ande bien, etcétera, que tenga buenas prácticas, todo eso. Pero esa función lo que se pide es tan complicado que si lo hacen en una sola función, van a tener como muchas líneas de código. Entonces van a tener que hacer una descomposición funcional. Básicamente es crear funciones para descomponer una implementación en funciones. Bien, en varias funciones. Y siempre la pregunta del millón es, o sea, ¿cómo hago eso, no? O sea, ¿cuál es la mejor forma, la mejor estrategia? ¿Cómo hago eso que nosotros lo llamamos en la clase pasada el top-down? ¿Cómo hago esa descomposición funcional que sea la que todos los programadores me aplaudan, ¿no? Y bueno, el profesor te va a decir, mirá, tenés que hacer funciones que hagan una sola cosa, que sean expresivas, que sean legibles. Ok, pero ahí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Necesito ayuda para hacerlo. Bueno, pensar la precondición y la poscondición de una función es la mejor ayuda para hacer una descomposición funcional. Bien, precondición, precondición y poscondición vendría a ser como documentación, si quieren. Podemos saber qué es más, es pensarlo. Sí. Bueno. Profe, se te cortó durante los últimos 30, 40 segundos. A todos se nos cortó. ¿A todos? F. La última frase que se escuchó fue que el profesor ya ni me acuerdo. No sé qué cosa. Que está la comida. No. Dijo algo que no iba a dar tarea. Iba a dar el dato clave y se le cortó. Y me puse a escribir como loco. Bueno, a lo que iba era lo siguiente. Estamos viendo el concepto de precondición y poscondición de una función. Y la precondición y la poscondición de una función es una herramienta que sirve para, en corto, pensar la función. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace la función? Y en función de eso, saber, che, esto es una mala función, me huele mal. Es decir, es una herramienta para hacer descomposición funcional de un algoritmo. Porque, por ejemplo, el galgo 1, que es el otro ejercicio entregable que van a tener que hacer, consiste en implementar una función y esa función, si ustedes mandan a codear, va a tener muchas líneas de código.
Y lo que se pide es, che, hacer una descomposición funcional. Es decir, que tu función no tenga más de 7 líneas y que llame a otras y que aparte cualquier programador te aplauda eso, ¿no? No me hagas un corte, esto acá, esto allá. Haceme lo que se conoce un buen top-down de esa implementación. Es decir, una descomposición funcional de eso. Y bueno, eso es más de vuelta, un problema más, porque, o sea, las funciones tienen que ser expresivas, legibles, tener los parámetros justos, ocultar la información, mantener variables en el ámbito más local posible. Todas las cosas que vamos a ir viendo. Y bueno, ahí es como que alguien te dice, bueno, te dicen más qué cosas hacer, pero no me dan ayuda acerca de cómo. Bueno, pensar y definir la pre y la postcondición de una función y de todas las funciones que hicieron es la mejor herramienta para eso. ¿Sí? Bueno, una precondición es aquello que debe ser cierto y de que si no se llegara a cumplir eso, la función no se va a comportar como se esperaba. Es decir, es aquello que el código cliente, la función que lo llama, debe cumplir antes de llamarlo. ¿Bien? Y la postcondición es simplemente decir qué es lo que hace la función. Es decir, después de llamar a la función pasa esto. Entonces, nuestra función copiar, el algoritmo es sencillo, hay un índice, ¿bien? Luego vamos a hacer con for, ya está inicializada la variable, lo omito. Es el string copy, exactamente, acá vamos a implementar el string copy y después lo vamos a implementar con punteros. Y sí, es eso, es el string copy, ¿sí? Exactamente. Bien, lo vamos a implementar. Índice menos... no, índice no. Acá tenemos que ir avanzando. Origen, utilizando la variable índice. Mientras esto sea distinto de barra 0, significa que no llegué al final. Bien. Y acá se agarra y se incrementa el índice. Y finalmente lo que hacemos es copiar en destino. En origen. Y hay algo que que no estamos copiando. ¿Qué es lo que no estamos cumpliendo? El barra 0. Exactamente. La barra 0. Entonces en destino, ahora agarramos y le clavamos el barra 0. Bien. Bien, ahora quiero que me maten, porque vi que ahí tiraron el string copy, ¿no? Y es como, profe, ¿por qué no llama el string copy? O sea, la verdad que creo que es eso, ¿no? Ustedes dicen, la verdad que hacer una función que ya está, no es reutilizar la rueda, profe. El string copy tiene esta firma. Yo se la voy a escribir y se la voy a implementar, ¿sí? Bueno, vamos a poner en inglés. No importa acá, ¿no? Source. Y acá está con punteros. Y como además no se modifica, es constante. ¿Sí? Y el destino, no sé cómo será. Target. Le pongo target. ¿Sí? Y este no es constante. ¿Sí? Y está con punteros. Y además está hecho en una sola línea de código. ¿Sí? Donde dice target. Le asigna source. Posincremento y posincremento. ¿Bien? Y se acabó el string copy. Esta línea de código es el string copy, es nuestro copiar acá, que está acá, pero hecho con punteros, hecho en C, C++. Cuando veamos punteros vamos a entender todo esto, ¿sí? ¿Qué carajo está haciendo? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Y por qué se hace en una línea de código? ¿Y por qué esta línea maravillosa de código me copia
un vector, una cadena de caracteres de tamaño 1.000.000 en otra de 1.000.000 en una línea, ¿sí? Está bien, es orden n, no hay duda de que igual lo que a nosotros nos importa es que esto es orden n. Y la nuestra también es orden n. Bien. Así que bueno, en cuanto a complejidad temporal estamos iguales. En cuanto a claridad, esto no lo entienden ni a palos hoy, ¿no? Bueno, cuando veamos punteros, lo van a entender, ¿sí? Y le van a... hay una gran anécdota que pasó el cuatrimestre anterior, que fue que dijimos, para mí el que creó C, creó la precedencia de operadores y todo esto para que la línea esta funcione. Y un estudiante agarró y le mandó un mail a uno de los creadores de C y le respondió, así que después lo podemos compartir a eso, ¿sí? Es como muy entretenido. Bien, entonces acá tenemos, esta es string copy, la implementación de string copy. La pueden ver en el libro de... Ahí ya me... Kernighan Ricci. Kernighan Ricci, en los 70, escribieron, bueno, idearon el lenguaje C, ¿sí? En una empresa maravillosa que se llamaba, no me acuerdo, Xerox creo que era. Bueno, bueno, ese es string copy. Acá tenemos nuestra copiar. Las dos son orden n. Esta es más compacta, ¿sí? Esta la vamos a analizar cuando veamos punteros. Ahora, volvamos a nuestro tema de precondición y postcondición. Bien. Y acá va documentación, acá va Sarasa, ¿sí? Y acá va Sarasa, es decir, acá va algo que se conoce como documentación. ¿Sí? Bien. Una regla de hoy en día con la documentación es que si la documentación no es valiosa, no hacerla, se tira. ¿Sí? Entonces, una regla para que toda documentación sea valiosa es siempre pensar a quién está destinado, quién lo va a leer. Y escribir información valiosa para esa persona. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la regla máxima. Entonces, nosotros como precondición no podríamos poner lo siguiente. Recibe un parámetro origen, que es un vector de chars. Y lo mismo con destino, digamos, ¿no? Y ponerlo así por ahí más compacto, más lindo y eso. Bien. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no podríamos escribir esto? ¿Quién va a leer esta función? ¿Quién va a leer la documentación de la precondición de una función? ¿A quién está destinada esa documentación? Un developer, exactamente. El cliente no lo va a leer. El que paga por esto no lee la función. Espera justamente que gente, en todo caso, mandará a un auditor o a alguien que lo lea, que es un programador. O sea, acá hay que escribir información valiosa para un programador. ¿Sí? Esa es la precondición. Y repasemos entonces el concepto de precondición. Precondición es aquello que si no se cumple, esto explota. Es decir, eso dicho en criollo, dicho elegantemente, si no se cumple la precondición, no se asegura que el programa o que el algoritmo, que la implementación se comporte como se espera, como lo describe la postcondición. Bien, ¿qué sería lo que tenemos que poner acá que es muy valioso? Es decir, ¿qué es lo que tendría que saber el niato que escribe este código de acá, el código cliente de acá? ¿Cuál es la precondición acá? Tener ambas cadenas bien formadas, Ok, va por ahí. Bien, y ahora pongámoslo bien preciso. instanciadas. Porque lo que vos decís es poner origen y destino deben ser correctas. Algo así, ¿no? Ahora esto Sí, es sí. muy general.
como que no es preciso. Es como decir, mándame las cosas bien, digamos. Y es como realmente todavía no le da valor al programador. ¿Qué sería correcto? Arranquemos con origen. Origen, para que esto se comporte como se espera, ¿qué debería pasar con origen? Ser una cadena de... Debe tener un /0, exactamente. Bien, Sofía. Es decir, y eso, para decirse en un lenguaje a un programador que ya lo entiende, es una cadena de caracteres. O sea, si vos no me mandás una cadena de caracteres, acá tengo un for que se va a quedar a vivir, o si de casualidad hay un /0, para. ¿Sí? Bien, origen es una cadena de caracteres. ¿Y destino? ¿Qué podemos decir de destino? ¿Sin basura? No, no hace falta, porque la postcondición, pongamos la postcondición. ¿Cuál sería la postcondición acá? De copiar. Postcondición es decir, qué es lo que hace y qué, o sea, básicamente qué pasa en la línea después de llamar a esta función, qué es lo que sucede. Muy bueno lo que dice César de la precondición de destino, es eso. Destino tiene que ser igual o más larga que origen, digamos. O sea, destino debe tener un tamaño de... Un tamaño de... En realidad sería igual a la cantidad de caracteres más 1 para el /0. ¿Sí? Algo así complicado. Después podemos escribirlo más razonable, pero es básicamente de que, bueno, resérvame bien, pero ¿esto debe ser una cadena de caracteres la otra o no hace falta? O por la duda le decimos que sí. Esa es mi pregunta. Otra cadena puede ser cualquier cosa, no necesariamente necesitamos que sea una cadena de caracteres, necesitamos nomás que sea un vector de chars. Hay que decir lo mínimo posible acá, como precondición, y después vamos a ver por qué. Bueno, postcondición. Ah, le robó la idea a Iván. Está bueno que chateen entre ustedes. Los chistes. Bien, vamos con la postcondición. ¿Cuál sería la postcondición de copiar? Se despejó la duda, ¿no? De la precondición de que simplemente es una restricción con el tamaño que sea adecuado para guardar esto. Y habría que buscar unas palabras bonitas para poner eso más compacto, tal vez. No, eso por ahora no nos importa todo, ¿no? Pero, pero se entiende la idea que es dar la restricción mínima, ¿no? Vamos ahora con la postcondición. Ahí César quería decir una cosa también. Adelante. Interrumpan, griten, sí, sí. Denle para adelante. ¿La precondición sería como la declaración de variables? No. La precondición es, y esto ojalá lo entiendan de esta forma, es lo que el código cliente debe cumplir antes de llamar a la función. Es eso, la precondición. Es decir, que toda función tiene alguien que la va a llamar. Bueno, todo código cliente que va a llamar a esta función debe cumplir la precondición. Es decir, debe trabajar para que la precondición se cumpla, porque si no, no se garantiza la postcondición. ¿Bien? Se dan cuenta que es una herramienta muy valiosa para, vieron que siempre dice, pensá bien cómo hacer tu función. Bueno, dame herramientas para pensar bien. Bueno, pensá la precondición. Pensá ahora la postcondición. ¿Bien? Bueno, la postcondición. ¿Cuál sería la postcondición de copiar? Sí, sí. Se copia en destino la cadena de
caracteres origen. Bien, ahí tenemos copiar. Perfecto, bueno. Ahí tenemos el concepto de precondición y postcondición que lo vamos a trabajar a full en la guía 1 y durante todo el tiempo que programen. ¿Por qué? Porque hay varias reglas con esto. Hay una regla, por ejemplo, que es la siguiente. Si la precondición es muy restrictiva y la postcondición es muy pobre, tu función es muy chota. Es muy mala. ¿Sí? Perdón por el... ¿Cómo se puede borrar lo que dije? No se puede borrar. Bueno, o sea, ¿se entiende? Es muy mala tu función. ¿Qué significa una función, una precondición muy restrictiva? ¿A alguien se le ocurre? Alguien seguro puede pensar, yo una vez hice una función que era muy restrictiva. ¿Qué significa que es muy restrictiva la precondición? O muy fuerte. Recuerden que la precondición dice para qué casos no se cumple que ande la función. Ejemplos de precondiciones que evidenciarían que una función es muy mala es una función que te dice, mira, si no me cumplís esto, y no me cumplís esto, y no me cumplís esto, y tenés una lista interminable de trabajo que tiene que hacer el código cliente, significa que, bueno, o sea, todo el trabajo está acá, papá. O sea, ¿qué me harás vos de útil? Y yo nomás te copio 3 caracteres y no te pongo el /0, ¿sí? Porque, bueno, una postcondición mala es una postcondición que hace muy poco. Se copia en destino la cadena de caracteres de origen menos el /0, por ejemplo, ¿no? Y si eso hiciera la postcondición, nos olvidamos de copiar el /0. Bueno, el código cliente va a tener que trabajar en contar cuántos caracteres hay acá, poner en la posición final el /0. Entonces se dan cuenta que cuando uno pone la posta en la precondición y la postcondición, ya se evidencia de mano si la función es buena o mala. ¿Por qué? Porque siempre se debe cumplir esta regla que es la mejor. Cuando uno sabe estos conceptos de precondición, de postcondición, de interfaz, de implementación, uno puede decir lo siguiente: si una función tiene una precondición débil y una postcondición magnífica, es una muy buena función. Por precondición débil decimos que exige muy poco al código cliente, y por postcondición muy fuerte decimos que hace muchísimo. ¿Sí? Esas son las grandes funciones, como la de Gauss. Pero no debería ser, ¿no debería ser lo justo y necesario? En realidad, muy bueno. La postcondición entre paréntesis, que hace muchísimo, a lo que me refiero es que una función siempre debe hacer una sola cosa. Ahora, si tu función copiar no te copia el /0, está bien, sigue haciendo una sola cosa. Pero no es muy fuerte lo que hace, no es muy útil lo que hace, porque el código cliente, todos los códigos cliente que van a tener que copiarlo ellos. ¿Se entiende? Entonces, no es muy poderoso lo que hace. En ese aspecto me estaba diciendo poderoso. No poderoso de que haga muchísimas cosas, pero sino que lo haga bien. ¿Se entiende? En ese aspecto me decía poderoso, no en que haga muchas cosas. Bien, muy buena el comentario. Bueno, veamos una cuestión. Analizar el orden de crecimiento de un algoritmo solamente cuando queremos pensar en performance. Bien. Ahora, yo a la hora de programar el mundo, cuando ustedes tienen que resolver un problema, ustedes están en el mundo de las soluciones. Buscar el algoritmo que solucione ese problema. Ahí no tengo que pensar en el orden de crecimiento en esa etapa. Cuando estoy implementando mi algoritmo no pienso en el orden de crecimiento. Bien, y eso es una práctica muy mala, se conoce como optimización prematura. La optimización prematura es pensar antes que nada en que todo sea óptimo. Bien. O mientras estoy pensando mi algoritmo, pienso
cuál sería el más óptimo. Es decir, optimización prematura es pensar en la optimización todo el tiempo. Eso es una muy, pero muy mala práctica. Abre polémica lo que digo, ¿eh? ¿Sí? Pero es una mala práctica. Porque la buena optimización, como dijimos, busca el cuello de botella, invierte tiempo, porque pensar en optimizar cuesta. Invierte el tiempo en donde hay que invertirlo. ¿Se entiende? Esa es la buena optimización. Y no tiene nada que ver con la optimización prematura. Y además, cuando alguien optimiza prematuramente, por ahí escribe código que no es claro, que no se entiende, y optimizar sobre algo que no se entiende es lo peor también. Cuando alguien escribe código claro, simple, una buena solución, algo brillante, después puede recontra optimizarlo y de manera correcta, pero y además lo va a hacer de forma guiada. Es decir, de forma guiada significa esto de acá. Identificar un cuello de botella si es que existe y focalizarme en el lugar donde tengo que optimizar. ¿Sí? Y no todo el tiempo como si fuera una computadora. Yo soy una persona, o sea, escribo código claro, simple y óptimo a la vez, muy difícil. O sea, pensar las dos problemáticas al mismo tiempo no es una buena práctica. ¿Sí? ¿Se entendió lo de optimización prematura? Y bueno, entonces, precondición y postcondición no es una herramienta para análisis de algoritmo y para optimización. Es una herramienta para pensar si esta función está bien pensada, ¿sí? Es una herramienta para pensar la función. Ya la puedo escribir y pensar antes incluso de implementarla. Por eso también es otro antipatrón, ¿no? Como escribir cosas que no sé, no tengo bien pensadas. Eso como... Bueno, entonces vimos un poco precondición y postcondición. El jueves lo van a trabajar a full. Y ahora estábamos con nuestro vector de acá, ¿no? Y dijimos si conocían el concepto de procesamiento en paralelo y procesamiento no en paralelo. Bien, copiar. ¿Procesa el vector de manera paralela o no paralela? ¿Procesa los vectores de manera paralela o no paralela? ¿Qué significa que son paralelos? ¿Significará que hace un índice en uno y un índice en el otro al mismo tiempo? O sea, significa lo siguiente. Significa que el índice es el mismo para los dos vectores. Eso es procesamiento paralelo. Cuando, es decir, procesamiento paralelo es cuando para más de un vector, en paralelo es cuando con una sola variable índice satisfago el procesamiento que quiero hacer, ¿no? Entonces copiar y cualquier otra cuestión que utilice el mismo índice es paralelo. Bien, y buscar patrón, ¿es paralelo o no? No, porque hay No dos hay una índices. iteración, ¿no? Hay dos índices, fíjense. Está el índice que se utiliza para el vector texto, que utiliza índice texto. Bien. Y el índice de patrón utiliza otro. Es decir, necesito dos variables de control acá. No puedo, ¿por qué? Porque yo para fijarme de que a partir de esta posición esté todo este vector, bueno, yo voy recorriendo mi bucle principal uno por uno. Por cada posición me voy a fijar si está todo esto. Entonces por cada posición, acá tengo un índice que arranca en 0 y llega hasta el tamaño del patrón, termina, y acá yo donde estaba parado le sumo las posiciones de acá y comparo eso. ¿Qué es lo que hace esta línea de acá? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos un procesamiento no paralelo entre vectores. Quería remarcar eso porque hay una mala práctica que también tiene un programador cuando está aprendiendo a programar, y está mal que le digamos que es una mala práctica, está aprendiendo, ¿no? El profe malo, profe hace bullying. No, que es la siguiente, que es cuando ustedes tienen que hacer un for de algo, tienen como es un for que va de int igual y 0 hasta
hasta ahí menos A, hasta ahí menos un tope. Estoy siendo muy malo porque al bullying le estoy sumando un drama, ¿no? Un teatro, ¿no? Y después incremento esa variable. Y no, yo lo que les digo y lo que tienen que tener grabado en la cabeza y sobre todo en esta materia y en la vida es que ningún for es igual a otro. ¿Sí? Piensen bien dónde comienza, piensen bien la condición de corte y piensen bien cómo se incrementa, si lo tienen que incrementar acá o acá, si se incrementa después de cada paso o cuando sucede algo dentro del paso, es decir, que cada parte del for o del while que hagan es distinta siempre. Entonces nunca copien y peguen un for. Tómense el trabajo de pensarlo bien, ¿sí? Por ejemplo, este for que tenemos acá está recontrapensado, ¿eh? ¿Alguien me puede decir, analicemos el algoritmo y veamos si lo analizaron bastante bien en cuanto a qué es lo que hace, para después analizar en orden de crecimiento? Yo tengo una cadena texto y una cadena patrón. También la podríamos renombrar a esta variable y ponerle texto de búsqueda. Son string, está bien, podríamos convertirlas en vectores y sería lo mismo si el algoritmo. De hecho, fíjense que en el string lo utiliza como vectores, porque se puede, y así accede a una posición del carácter. Es decir, que el string encapsula una cadena de caracteres y le agrega más operaciones cools, ¿sí? Pero el string adentro tiene oculto una cadena de caracteres. Y acá se está procesando como una cadena de caracteres. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Y tiene un bucle principal que va desde el 0 hasta U, una condición de corte, dos condiciones de corte, una que limita hasta dónde va y otra que dice, che, hay que salir ahora, no hace falta que sigamos, ¿sí? Bien, tiene esas condiciones de corte. ¿Alguien me puede decir por qué tiene esto acá que limita? Mirá, no vayas hasta el final, pensemos, hasta acá hay que ir. Ahí ya estamos verificando la precondición de que destino, bueno, como lo que estamos viendo antes, que destino sea apto. Onda, porque si ahora estamos buscando algo que es más grande de lo que donde lo Ah, estamos buscando, ok. no va a estar. Bien, ok. Es decir, que estamos diciendo lo siguiente. Supongamos que yo busco mi cadena texto. Vamos a ponerlo así en texto. Tiene la palabra hola. Y yo busco OA para ver si está, ¿no? OA no está acá adentro. En ningún lado está la palabra OA, me va a devolver 5. Esto, ¿no? Que es la posición del barra 0. Bien, que es el tamaño del texto. Bien, me devuelve la posición donde está el barra 0. Ok. Ahora lo que dice el compañero es lo siguiente, que, bueno, ten en cuenta que no se te ocurra comparar en lugares donde no entre esto. Lo que él dice es lo siguiente, arranca el algoritmo, arranca en 0, listo. Se fija si está acá, no está. Y aparte tiene una condición de que, bueno, si no está contenido, sale. O sea que ya como la H no es la O, al toque salió de acá. Bien, y ahora va a buscar OA en estas dos. Y después va a buscar OA en estas dos. Y después buscaría OA en estas dos. Y como acá termina, queremos terminar antes. Y es lo que hace esto, ¿sí? Bien, tamaño de texto. ¿Cuál es el tamaño de...? Bien, la variable tamaño de texto cuando tengo la palabra hola. ¿Qué valor tiene? A ver, todo esto para ver si lo están analizando bien el algoritmo. A mí me gusta detenerme mucho sobre algo para ver que todos estemos en el mismo barco, ¿sí? Bien, tamaño de texto tiene 4. ¿Abre polémica? ¿Alguien no me diría 5? O sea, length devuelve, cuando tengo la cadena ahora, me devuelve 4 y no me devuelve 5. Ah, pregunto.
Length es la cantidad de caracteres. La cantidad de caracteres son los caracteres, son 4. El /0 es un carácter especial, no se cuenta. ¿Bien? Bueno, entonces por eso devuelve 4 y acá devuelve 2. 4 menos 2 es 2. Entonces y acá está el signo menor igual, no está igual. Entonces le está diciendo que andate hasta como máximo, en el último lugar donde podría estar es en la posición 2. 0, 1, 2, o sea, en el L. Después no sigas. Eso es lo que le dice. Bien, ¿quedó claro eso? Sí, profe. Bien, Sí. buenísimo. Es para restringir una vuelta más, eso es. Bien, perfecto. Y además tiene cosas muy buenas el algoritmo, que es la variable está contenido, ¿no? Que es para salir lo antes posible. Es decir, que no es un algoritmo tonto que siempre va hasta el final. Estos algoritmos se les dice que son no, que son adaptativos a estos algoritmos. Eh, este es un algoritmo adaptativo. ¿Qué significa que es un algoritmo? Se le dice que es adaptativo. Eso por ahí muchos programadores van a te van a decir, ¿qué? Es simplemente lo siguiente. Es adaptativo cuando si depende mucho de lo que haya, o sea, no sería adaptativo si siempre fuera hasta el final. Va hasta el final de uno, va hasta el final del otro, y está bien, yo sabía que estaba, pero fue hasta el final. Cuando son tontos se les dice que son no adaptativos. A veces hay algoritmos que no hay remedios, que van del principio hasta el final porque el vector está desordenado y yo estoy buscando un elemento, siempre voy del principio hasta el final, pero ahí lo puedo hacer adaptativo y digo, si lo encontré, salvo. Entonces ahí es adaptativo. Eso se lo llaman como algoritmos adaptativos. Lo vamos a ver cuando analicemos algoritmos de ordenamiento. Es una forma de ponerle un nombre a eso que ustedes por ahí lo tenían de forma intuitiva, ¿sí? A eso se refiere con que es adaptativo o no adaptativo. Este es un algoritmo adaptativo, tiene estas variables que hace que salga del for y que no se quede hasta acá. Bien. Bueno, el orden de crecimiento de esta función, buscar patrón. ¿Cuál es el orden de crecimiento de esta función? N al cuadrado. N por N. Ok. Bueno, sí, es un algoritmo cuadrático, donde, como se ve en el for anidado, depende de qué, y depende del tamaño de texto y del tamaño de patrón. Es como la multiplicación entre estos dos. Pero ahora la pregunta que les hago es ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Quién me podría dar un ejemplo de cómo caer en el peor de los casos? Y de hecho, si diéramos la notación omega, que es más precisa, no es tan cuadrático el algoritmo. ¿Sí? Porque de hecho acá, bueno, no va hasta el final. Entonces en vez de cuadrado sería n menos tamaño del otro n por n. Algo así, ¿no? En todo caso. Bien. Se entiende como si fuéramos a la notación omega que busca ir más preciso, dar la función con el polinomio y todo, pero con la notación orden de crecimiento está bien decir que es cuadrado. ¿Sí? El peor de los casos es que el patrón sea un carácter. Ojo ahí, ¿eh? No, me parece que no. Me parece. Tiene un punto ahí, No ¿no? Porque porque si Que fuera el un solo tamaño texto carácter, sea más. Sea un solo carácter y te da un número o negativo. sea, si fuera un solo carácter, viene siempre acá. Eso es lo que dice. Ojo, puede ser que tenga razón, ¿eh? Pero lo cierto es que también, si tiene un solo carácter, esto es de tamaño 1. Entonces, si uno tiene un tamaño de 1, te queda un algoritmo lineal. ¿Sí? Porque dijimos que esto era proporcional al producto del tamaño de los dos caracteres. Entonces, vemos que la idea está buena del compañero, vendría siempre acá, pero este for no existe, porque siempre es de tamaño 1, entonces tenemos un algoritmo lineal. Entonces, ese no es el peor de los casos, posiblemente es el mejor. Termina siendo lineal esto.
O no, bueno, no queremos analizar. Analizar el mejor de los casos es al pedo. Nunca se analiza el mejor de los casos porque no es el que pasa. ¿Sí? Todos se quejan por el peor, entonces hay que analizar ese siempre. Bueno. ¿Cuál sería el peor? A ver, veamos acá. El peor de los casos, ¿no? El peor puede ser que tenga que recorrerlo todo. Sí, obviamente. Lo que yo, lo que yo quisiera es que ver un ejemplo de ese peor de los casos. ¿Qué tiene que tener texto y qué tiene que tener patrón para que recorra todo? Y ya está, es ese. Eso era lo único que ya lo exprimimos este ejercicio. Que sean iguales excepto en el último carácter. Exactamente, es decir, tener como dos cadenas gigantes del mismo tamaño que son no, encima no del mismo tamaño, ¿no? Porque, bueno, sí, del mismo tamaño no, tampoco no del mismo tamaño, ¿eh? Porque si son del mismo tamaño, significa que acá vas a entrar una sola vez, entonces te va a hacer un caso lineal. Lo que Y acá recorres todo. y lo que se busque, y que lo que se busque, los caracteres que se busque se encuentren justo en la última posición, llegado el caso. O directamente que no lo encuentre, porque lo va a tener que recorrer todo. Claro, pero si no lo va encontrando, es como sale por esto, porque es adaptativo. Pero exactamente es lo que ustedes dicen, es decir, que em, en, en todo haya muchos casi patrones del de acá. O sea, suponete lo siguiente. Suponete que las dos cadenas son grandes, pero la primera es muchísimo más grande, si querés. Entonces, como que acá, este sería un caso muy heavy, por ejemplo. ¿Por qué? Porque casi están todos. Casi están todos. ¿Lo ven? Va a fondo todo el tiempo. Bien, ahora, si hacemos que esto sea un tamaño relativamente grande, a la vez para que entre acá, ahí estamos yendo al peor de los casos. ¿Lo ven? O sea, la moraleja que estamos viendo acá con los algoritmos de análisis de ordenamiento es que no siempre es fácil identificar el peor de los casos. Siempre yo tengo que identificar el peor de los casos para lidiar con performance. Entonces, como hacer el ejercicio de pensar el peor de los casos, está bueno. De hecho, de eso se trata el algoritmo, el galgo cero, ¿no? El quick union. Les hace una pregunta en la cual ustedes tienen que ir al inframundo del peor de los casos del quick union y entender por qué esa es la implementación. Que no es la implementación de Sedgwick, es de otro programador esa, ¿no? Pero bueno, obviamente es la que va a aparecer en un libro como el de Sedgwick. ¿Sí? La que tiene todos los fundamentos para decir, vamos por acá, esta es la que hay que hacer. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Bueno, que no, César dice que no. Vamos, entonces no terminamos la clase, no, tendremos que terminarlo por horario, pero vamos a terminarlo por César. Todo haciéndole bullying a César. ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los... casos es que Vamos. tengas todas coincidencias, que tengas dos textos bastante grandes que coincidan en todas. Ah, broma, dice. O no. Y que justo por la última letra no, entonces fuerces No, a dice que la broma, busque mátenlo. constantemente. O sea, sí. Me parece. Claro, el peor de los casos es uno que casi esté todo el tiempo. Como este. Este es el peor este sería uno de los peores casos. Este que está acá. ¿Por qué? Porque por cada posición de esta cadena principal va a recorrer todo esto. Porque el único que no coincide es el último. Y después viene acá y va a hacer de vuelta eso. Y después viene acá y va a hacer de vuelta eso. Y después viene acá y va a hacer de vuelta eso. Y después viene acá y va a hacer de vuelta eso. ¿Se entiende? Sí, y si se le agrega una B al final de ese, grandote. Bien.
Bien, del primero de los textos va a coincidir justo en la última. bien. Ahora, este algoritmo, que es la implementación IndexOf, es uno de los que más se utiliza, pero después hay otro que tiene un orden de crecimiento más copado que este. De hecho, no sé si es casi lineal, pero fíjense lo siguiente, que acá cuando recorrió acá, ya podría descartar que a la siguiente vez no tiene que, el otro es probable que no esté o que esté también. Bueno, hay algoritmos que guardan como información estadística de qué es lo que viene pasando, y en función de eso ya van descartando, y le ponen esteroides a este, ¿sí? Todo para mejorar el peor de los casos y el orden de crecimiento. Pero bueno, el IndexOf este algoritmo es el que implementan todas las librerías. Ustedes cuando utilicen algo que busca algo en otro lugar, es este algoritmo de búsqueda por fuerza bruta que analizamos. Bien, bueno, eso. Y la segunda. O sea, a ver, César, ¿cómo sería el caso por completo? A ver, ¿cuántos caracteres tendría texto y cuántos caracteres tendría patrón? 100 caracteres tendría texto y el otro 10. Está bueno ese. Ujú. Exactamente. Un balance en el cual por cada carácter del vector texto se recorra todo patrón. Es decir, un lugar en el cual aparezca lo más parecido al n cuadrado. Ese es el peor de los casos. Por eso es que el orden de crecimiento es lo más eficiente, porque tanto lío y al final en n cuadrado y era obvio. Siempre que hay for anidados es n cuadrado, siempre hay un peor caso. Lo difícil es pensarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la gran moraleja. Y está bueno, ¿no? Porque es como, ahora ustedes rápidamente pueden dar el orden de crecimiento de cualquier algoritmo. Ven un for anidado, dan n cuadrado. Ahora que, y bueno, pero está bueno justamente saber el peor de los casos, porque una gran técnica para lidiar con performance, ¿cuál se les ocurre que sería una vez que tenemos el peor de los casos identificado? Supongamos lo siguiente, tenemos el peor de los casos identificados, bien, como lo tenemos identificado, nuestro objetivo sería mejorar el orden de crecimiento, para que ese peor de los casos, que es n cuadrado, que sucede una sola vez con este de acá, el que dijo el compañero, 100 caracteres y patrón de 10, yo quisiera que no sea cuadrático. Pero no puedo. No existe mejor algoritmo que este. ¿Cuál sería una heurística que tendría que trabajar alguien que lidia con performance? No se entiende muy bien la pregunta, ¿no? Pero es como, No se entendió, no se profe. puede mejorar la complejidad temporal de un algoritmo. No existe mejor algoritmo para eso. Se sabe que el peor de los casos hace que ese algoritmo termine siendo cuadrático. Y me están exigiendo que mejore el tiempo. Y bueno, y descartamos comprar más máquinas. Sí. Porque Dividirlo después en le voy a tener que... partes, Vayamos a la dividirlo en técnica de partes. atacar el cuello de botella. Busquen esa siempre técnica, ¿no? ¿Qué sería atacar el cuello de botella ante el problema que dijimos recién? Sería ir a lo peor. ¿Lo peor cuál es? Es ese peor caso y atacarlo. ¿Qué sería atacarlo? Hacer que el peor de los casos pase la menor cantidad de veces. Entonces el código de optimización estaría en el código cliente de esto. Y trataría de no llamar esa función cuando esté el peor de los... Pero eso realmente si fuera un problema lo que hay que hacer. Escribiría código para identificar el peor de los casos y no sé, se entiende, es como la técnica del cuello de botella. La técnica del cuello de botella va al lugar donde más duele y a partir de ahí trabaja. ¿Sí? En el caso particular es, bueno, tengo algo gigante, un programa muy grande, identifico el algoritmo donde está y trato de optimizarlo. Bueno, dentro de ese algoritmo podría haber un micromundo como ahora. Hay un peor de los casos.
lo identifico y digo, bueno, está fallando todo por este peor de los casos. ¿Cómo puedo hacer desde afuera para que el peor de los casos no suceda? ¿Se entiende? Como que analizar el peor de los casos es una herramienta también importante para lidiar con performance. Por eso me quería detener en que hagan bien este caso de estudio. Bien. Bueno. Y una sí. pregunta, se considera también, por ejemplo, cuántas veces sucede ese peor de los casos? Porque quizás sucede una vez en 1.000.000 y quizás no sea significativo para una resolución. Bien. Por ejemplo, Bueno, que una persona ingrese toda esa cantidad de caracteres. el profesor va a hacer lo que... Vamos a guardar esa pregunta cuando veamos el Quicksort, un algoritmo de ordenamiento que es el más rápido, el algoritmo más puesto número 5 de los algoritmos más importantes por el ranking de la CCM, que ordena. Con Quicksort ordena rápido. Bien, y este algoritmo tiene un peor de los casos en los cuales es cuadrático. Bien. Es decir, que cuando hay cierto patrón en los datos, es cuadrático. Entonces es bastante profunda la pregunta que estamos abordando ahora, ¿sí? Pero lo bueno es que estemos en foco acerca de qué es la pregunta, ¿sí? Bueno, hay peores de los casos. Bueno, ¿cómo se pueden disminuir los peores de los casos? Dar esa respuesta es resolver los problemas de performance, ¿sí? Bueno, lo veremos y obviamente la pregunta de todo ingeniero, la respuesta es siempre va a depender que se pueda hacer eso y va a depender del contexto. En este caso no tenemos un ejemplo concreto para abordar la pregunta con un ejercicio práctico. En el caso del Quicksort sí lo vamos a tener y está bueno verlo y en otros también, ¿sí? Pero no vamos a abordar esa pregunta ahora, ¿sí? ¿Ok? Bien. O si no, bueno, si la podemos adaptar a este ejemplo, te agradecería mucho. Pero bueno, creo que no. Es hacer otro algoritmo ya para eso. Bueno, con esto ya cortamos por ahora. Voy a publicar, creo que mañana, a la mañana, los ejercicios para que van a trabajar, que son los entregables, que van a haber 2 semanas. Y el jueves arrancamos con la guía de ejercicios 1. ¿Sí? Eso. Ok. Bien. Y en la guía de ejercicios 1, obviamente, vamos a practicar algo muy valioso que hablamos hoy, que no le dimos mucha pelota, que es pre y post condiciones. Bien. Cadena de caracteres, que ya le empezamos a dar bola, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Profe, acuérdese, Sí. profe, antes de cortar, acuérdese de cambiar el algoritmo que reemplazó de forma equivocada. Fine. Oh, el Quick Find. Bueno, veré cómo hago. Dale, lo voy a tratar. Bueno, nos vemos. Gracias. Me voy a acordar para hacerlo. Sí. Buenas noches. Que estén bien. Chao. Chao, chao.